Buenas inversores, ¿cómo están? Recientemente se presentó hace algunos pocos días una ley ómnibus que toca temas interesantes como el blanqueo y otros temas impositivos. Justamente por eso es que hoy trajimos a Migue, contador egresado de la UBA, que nos va a estar asesorando como siempre en estos temas. Así que Migue, muchas gracias por estar hoy acá. Ari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mil gracias por la invitación. Bueno, fuera de cámara me contabas, Migue, un poquito de las modificaciones que se le hicieron al impuesto de bienes personales. Así que arranquemos por ahí. ¿Qué cambios se hicieron en este impuesto? Bueno, Ari, como vos bien decías, hace unos días se anunció lo que es esta ley ómnibus, con lo cual vinieron tres aspectos o tres modificaciones importantes impositivamente hablando. Una de ellas es esta modificación a lo que es el impuesto a los bienes personales. Como por ejemplo, lo que tiende a hacer es a eliminar esa alícuota diferencial para todos los bienes del exterior. Anteriormente siempre vos tenías bienes en el país, vos pagabas un porcentaje, y si tenías bienes en el exterior pagabas un porcentaje más alto. Con esta modificación lo que se quiere hacer es eliminar esa alícuota diferencial. Bueno, después por otro lado lo que se quiere hacer es una reducción paulatina de las alícuotas iniciando el 2023 hacia el 2027. Por lo cual en el 2023 se pagaría una alícuota máxima del 1,5% y esto se va a ir reduciendo a medida que va pasando los años hasta llegar a un 0,5%. Recuerden que siempre bienes personales es un impuesto que se paga a año vencido. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es año 2023, el corte es al 31 de diciembre y se presenta y se paga el impuesto en el año 2024. Otra de las modificaciones es una actualización de los anticipos que uno vaya pagando. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que yo hago mi declaración del 2023 y presento y pago en el 2024. Después la AFIP siempre me pedía adelantar el impuesto del año siguiente a través de 5 anticipos. Lo que esta modificación viene a proponer es que esos anticipos se actualicen por inflación, lo cual es algo bueno para el contribuyente debido a la inflación que hay. Pero por otro lado también se quiere actualizar el impuesto desde el 31 de diciembre hasta la fecha de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que yo al 31 de diciembre tengo un patrimonio, por eso calculo un impuesto. Pero yo después la declaración jurada la presento en junio o julio del año siguiente y ahí es donde pago. Con lo cual, la AFIP ahora lo que quiere también es que ese impuesto se actualice desde fin de año hasta junio o julio, que es cuando efectivamente tengo que pagar. Lo cual eso beneficia a la AFIP. Así que es una buena para el contribuyente y una buena para los AFIP. Y por último, se establece un mecanismo optativo para que aquellos contribuyentes que deseen pueden adelantar el impuesto desde el 2023 al 2027. Uno puede directamente determinar cuánto es el impuesto de esos años y adelantarlo, y el beneficio es que solamente va a pagar una alícuota máxima de hasta el 0,75% y ese impuesto se va a determinar con el patrimonio que tenga en el momento en que la ley entra en vigencia. Y además todos los que opten por este mecanismo van a tener una estabilidad fiscal, que quiere decir que hasta el año 2038 no pueden agregarle ningún impuesto por ese patrimonio y tampoco cobrarle un impuesto más alto por ese patrimonio con el cual entraron a este mecanismo optativo. Bueno, Miguel, ahí te interrumpo un segundo porque quiero hacer un pequeño paréntesis con esto que estás mencionando porque me pareció interesante. A ver, nosotros sabemos como inversores que el uso temporal del dinero es importante, es decir, sí, ¿para qué te voy a pagar hoy si tal vez te puedo pagar en un futuro y por la inflación de Argentina termina siendo un monto menor o lo que fuere? Depende del tipo de pago, ¿no? Pero estamos hablando que vos decís que podemos adelantarlo con una alícuota que probablemente sea más baja o más llamativa. Por lo cual mi pregunta es, ¿esto significa que nos conviene a todos pagar de esta forma anticipadamente para pagar menos o depende? Bueno, eso va a depender de cada caso, obviamente, en forma personal, porque cada uno tiene un patrimonio diferente. Por ejemplo, si yo sé que en los próximos años, en los próximos 5 años, mi patrimonio va a tender a bajar por X motivo, seguramente voy a pagar menos de impuestos o una alícuota más baja todavía. Entonces, ¿para qué voy a adelantar algo si yo sé que lo puedo pagar en cuotas y puedo pagar menos? En cambio, si yo sé que en mi situación personal en los próximos años voy a tender a aumentar mi patrimonio, ahí sí me convendría armar las declaraciones ahora, calcular el impuesto y adelantarlo de una vez, porque no solamente voy a pagar una alícuota más baja, sino que además después tengo esta estabilidad fiscal, con lo cual en los próximos años, hasta 2038, no me pueden agregar ningún impuesto por más que tenga el patrimonio que tenga. Perfecto, Miguel, clarísimo, como siempre. Y justamente quería preguntarte respecto a esto, o sea, ¿esto ya lo podemos aplicar o todavía falta para que esto realmente entre en vigencia? No, esto es una ley que se envió al Congreso, se tiene que aprobar y después recién ahí AFIP la tiene que reglamentar, con lo cual tenemos que esperar todavía. Impecable.
Pasemos ahora entonces a lo siguiente, que es el tema de la moratoria. Antes de pasar al tema de blanqueo, que creo que es lo que más nos interesa a la gran mayoría, pero bueno, por lo que me fuiste contando fuera de cámaras, me parece que también es importante mencionar el tema de la moratoria y cómo es que va a funcionar a partir de ahora. Buenísimo, Ari, sí. El siguiente punto es, como vos bien decías, la moratoria. Vale aclarar que cuál es la diferencia entre una moratoria y un plan de pagos. Una moratoria te condona, te perdona intereses y multas. Esa es la gran diferencia con un plan de pagos normal, que te agrega intereses, en cambio la moratoria te lo condona. Entonces, por un lado viene esta nueva moratoria que te incluye todo lo que son deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social. Lo que queda excluido de esta moratoria, de estos conceptos que vos podés meter, son todo lo que es obra social, con pagos de obra social. Ese tipo, por ejemplo, cuando vos tenés empleados en relación de dependencia, tenés que pagar lo que son las cargas sociales a través del formulario 931. Dentro de esos conceptos está todo lo que es obra social. Eso no se va a poder incluir en esta moratoria. Lo único que sí se puede incluir son los pagos de obra social de los monotributistas. Eso sí, después todo lo que es obra social, ART y seguro de vida son conceptos excluidos. Bueno, lo que se va a condonar en esta moratoria 100% son las multas. Después, con respecto al tema de los intereses, van a haber etapas. Desde el momento en que entra en vigencia esta ley, si vos ingresás en la moratoria dentro de los 90 días, vas a tener una condonación del 50% de los intereses, ya sean resarcitorios o punitorios, pero siempre y cuando vos hagas el pago de la deuda de contado. Si vos haces el pago de la deuda de plan de pagos, solamente te van a condonar el 30%. Si vos ingresás en la moratoria con posterioridad a los 90 días de haber entrado en vigencia, solamente te van a condonar el 10% de los intereses, ya sean resarcitorios o punitorios. Ahí, Miguel, si me permitís, te interrumpo un segundo porque hay una duda que tengo yo que imagino que tendrá la gran mayoría de los que no conocemos temas contables, y es que vos mencionás dos palabras que son resarcitorios y punitorios y desconozco cuál es el significado de estas dos. Así que, si querés, antes de continuar con esto, vamos a eso. Sí, Ari, buenísimo que me mencionas eso. Cuando vos no pagás el capital de una deuda, se te genera un interés, que esto se llama interés resarcitorio. Ahora, si vos no lo pagás, pues la AFIP te puede iniciar un juicio. Entonces esos intereses pasan a ser punitorios, con lo cual pasa a ser un interés más caro. A través de esta moratoria te pueden condonar ya sea interés resarcitorio o punitorio. Bueno, después, una vez que uno decide adherirse a esta moratoria, tiene que decidir cómo va a organizar el tema de los pagos. Para el caso de personas físicas, lo que te permiten es hacer un pago del 20% y el saldo hasta 60 cuotas. Cuando se trata de una micro y pequeña empresa, vas a poder pagar el 15% solamente y después el saldo en hasta 84 cuotas. Cuando son una pequeña empresa, te van a pedir un 25% y hasta 60 cuotas. Y para todo el resto de empresas, te van a pedir un 30% y el saldo en 36 cuotas. Obviamente que acá lo que se busca es beneficiar a las micro y pequeñas empresas, que son las de mayor cantidad y mayor volumen de movimiento tenemos en Argentina. Bueno, la tasa de interés, eso se va a determinar en la reglamentación que saque AFIP. Así que por ahora no lo sabemos. Y uno tiene tiempo de ingresar a la moratoria hasta 150 días a partir del momento en donde sale lo que es la reglamentación de AFIP. Y como último concepto, para todos aquellos contribuyentes que hayan pagado sus deudas en tiempo y forma o por ahí las pagaron un poco tarde y se les generó un pequeño interés, mientras esas deudas de capital se hayan pagado antes del 30 de noviembre del 2023, se le va a condonar el 100% de esos intereses que le hayan quedado en el sistema. Esto es como un beneficio para aquellos buenos cumplidores. Es automático, no van a tener que hacer nada para poder tener este beneficio. Lo importante es que el capital se haya pagado antes del 30 de noviembre del 2023. Espectacular, Miguel. Vamos ahora, sí, creo que con el tema más interesante para todos nosotros, que es el tema del blanqueo de capitales. Bueno, no para todos nosotros, pero sí para muchos que dicen, che, por ahí tengo, no sé, $1.000 ahorrados bajo el colchón que los quiero blanquear, o tengo 100.000 o 200 o 1.000.000, no sé. Entonces, bueno, ¿cómo funciona todo este tema de blanqueo? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar en tal caso? Bueno, absolutamente todos estos detalles. Dale, genial, Ari, sí. Bueno, con esta ley Omnibus entonces se viene lo que es un próximo blanqueo, que lo que te permite, lo que la ley prevé es que uno va a poder blanquear dinero en efectivo, títulos valores, inmuebles, participaciones accionarias, todo este tipo de bienes que ya sea que se encuentren en Argentina o en el exterior. Y ahí es donde se incorpora también lo que es criptomonedas. También se podría blanquear este tipo de activos. Lo que la ley prevé es que uno no va a poder blanquear este tipo de bienes si se encuentran en países no cooperantes. Países no cooperantes son paraísos fiscales, y como por ejemplo puede ser Irak, Congo, Haití,
Y si vos querés tener el listado, uno puede directamente entrar a Google y poner AFIP países no cooperantes y ahí sale el listado de todos los países. Si vos tenés bienes en esos lugares, no se pueden blanquear. Bueno, existe una base imponible de hasta $100.000. ¿Esto qué quiere decir? Que uno va a poder blanquear hasta $100.000 sin pagar ningún tipo de impuesto. Pero sí tiene que cumplir ciertos requisitos que ahora lo vamos a ver. A partir de ese monto existen 3 tipos de etapas. Uno puede entrar en el blanqueo, por ejemplo, desde la fecha de reglamentación, desde la fecha de que entra en vigencia hasta el 31 de marzo del 2024. Si vos entras dentro de ese periodo vas a pagar solamente un 5% de impuesto. Aclaremos que ese es un periodo en el cual uno tiene que decir, sí, yo entro en el blanqueo, porque después lo que es la declaración, la presentación de la declaración y el pago del impuesto va a ser 2 meses después. Quiere decir, o sea, si vos entraste desde la fecha que arrancó hasta marzo, recién en mayo es donde tenés que hacer el pago. La segunda etapa es del 1 de abril hasta el 30 de junio. Si vos entras en ese periodo vas a pagar un 10% de impuesto y recién el pago se va a efectuar en agosto. Y en la última etapa, que va del 1 de julio, del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, ahí ya se te va a cobrar un 15% de impuesto que lo vas a tener que recién pagar con la presentación de la declaración de jurada en noviembre. Bueno, para que estos hasta $100.000, para aquellas personas que quieran blanquear hasta ese monto y no pagar ningún impuesto, van a tener que cumplir los siguientes requisitos. Por un lado, van a tener que transferir o depositar ese dinero en una cuenta especial y ese dinero se va a tener que mantener ahí hasta el 1 de enero del 2026. Lo cual, bueno, es bastante tiempo, pero la ley también te da ciertos instrumentos financieros en los cuales uno puede invertir durante ese tiempo y cumplir con el requisito. Esos instrumentos todavía no se conocen, se van a conocer con la reglamentación por parte de AFIP. Ahora, ¿qué pasa si vos depositas ese dinero en la cuenta, pero no lo disponés de ese dinero antes de llegar a la fecha? Bueno, ahí se te va a cobrar una penalidad que puede ir del 5, 10 o 15%, pero bueno, también son cosas que lo vamos a ver en la reglamentación, o sea, cómo se decide qué alícuota se te va a cobrar. Ahora, también existe la posibilidad que vos, si vos disponés de ese dinero dentro de los 120 días posteriores a la fecha en la cual vos hiciste la transferencia o el depósito, se te va a cobrar una penalidad aún más alta que puede ir del 8,75 hasta el 26% de penalidad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo agarro en marzo y decido blanquear $50.000, lo deposito en esta cuenta especial y pasan un mes, 2 meses, 30, 60 días. O sea que menos de 120 días yo dispongo y utilizo ese dinero, lo saco de la cuenta. Bueno, ahí es donde técnicamente el banco me va a retener esta penalidad, que bueno, el porcentaje se va a determinar o se va a reglamentar cuando sea el momento. Perfecto, súper claro. Y creo que es interesante es muy interesante lo que fuiste mencionando de hasta cuándo tenemos tiempo, qué porcentaje tenemos que pagar y demás, pero es algo que me resulta interesante y que creo que muchos se pueden llegar a preguntar. Esto que vos acabas de mencionar básicamente es un corralito, porque si yo tengo desde 1 hasta $100.000 en mi cuenta de banco, no lo puedo tocar hasta 2026. Y si lo hiciera, tengo una penalización, ¿no? Sí, pero primero tienen que tener en cuenta que esto pasa solamente con esto de dinero que ustedes deciden blanquear y depositar o transferir en esta cuenta especial. Si ustedes ya tenían otro dinero que estaba completamente blanqueado, justificado, ya sean pesos o dólares, no hay ningún tipo de problema ni nada, eso lo pueden usar tranquilamente. Y además también tienen que tener en cuenta que hay que esperar a ver qué sale la reglamentación de AFIP y cuáles son esos instrumentos financieros que uno podría utilizar como para que la plata no esté ahí quieta en una cuenta sin producir ningún tipo de rendimiento. Así que bueno, nada, o sea, obviamente es algo que se tiene que evaluar en cada caso de forma personal, a ver qué le conviene. Obviamente también en función del dinero, si existen otras formas de poder ir blanqueando ese dinero de a poco, en función también de lo que quiera hacer cada uno en el futuro con ese dinero. Pero sí, es algo que al final del día lo tiene que ver cada uno con profesional. Espectacular, Miguel, clarísimo como siempre, de verdad. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Como siempre, inversores van a tener las redes de Miguel en la descripción y en las tarjetitas por si lo quieren contactar o necesitan asesoramiento contable justamente. Así que Miguel, muchas gracias y seguramente te estemos molestando próximamente. Dale, Ari, mil gracias a vos por la invitación y lo que necesiten, ya saben dónde comunicarse. Muchas gracias, hasta la próxima. Chau. Gracias.